Enríquez. Saludos, saludos. Bienvenido, César Cabrera. ¿Cómo está usted, don César? Muy bien, gracias a Dios. Saludo Enrique, saludo Andrés y al pueblo dominicano, ¿no es verdad? Que nos está viendo a través de la pantalla chica. Así es. Y nos sigue siempre a Aunque, través de aunque este algunos en canal. una casa tienen una pantalla bastante grande, ¿no es verdad? Bueno, ya esa no es tan chica, pero Esa no es tan diferente chica. tamaño la pantalla. El doctor tiene una que cubre una pared, pero eso es el doctor. Eso es el doctor, usted sabe. Bueno, Esas son señores, buenas. esta semana que concluye ha sido bastante movida. La tinta del pulpo se ha esparcido por toda la geografía nacional. Escúchame, Ayala. Eso de Dígame, doctor. pantalla chica, César, eso hace 40 años atrás. ¿Qué decían Ya, eso? ya hay que cambiar eso. Ya Hay que no es decir por la pantalla grande. no, ya son chicas. Ya una chica es una cosa de 32 pulgadas. Pero eso es Sí, un no. decir, eso es un decir. Y ahora hay Smart y tiene proyección. Usted la puede proyectar en una pared entera. Tampoco hay Claro. problema con eso. Bueno, le decía que la tinta del pulpo se ha esparcido por todo el país durante la semana que concluye. Fue la entretención de la República durante toda esta semana. El juez, amigo del doctor José Alejandro Vargas, se entretuvo al país, dejando que ese sainete caminara y se amplificara bastante. Fue una audiencia que no es ni la preliminar, es una audiencia de presentación de pruebas mínimas para unas medidas de coerción que generalmente se hace en un par de horas como mucho. Aquí se tomó unas 27, 28 horas de trabajo 30 horas dijo el magistrado. durante varios días, que copó casi la semana entera. Y eso era parte de la exhibición de las capacidades de exposición que tienen los letrados, que también estaban en la vitrina exponiéndose. Lo que menos se querían exponerse y se pusieron menos fueron los acusados. Pero los abogados de una y otra bancada estaban en la vitrina. Yo estuve una vez en una ciudad de Europa, que es donde se asienta la Comunidad Económica Europea, o la Unión Europea, que así se llama ahora, donde existen unas vitrinas para exhibir la carne de diferentes talajes, con luces de neón. Me recordó la audiencia esas vitrinas de exposición de material para la venta, que fue esa audiencia. Pero también esa audiencia marcó un comienzo de una era, la era del rendimiento de cuenta obligatorio para aquellos que o tienen una función pública o se vinculan con quien tenga una función pública. De ahora en adelante uno imagina que será necesario el rendimiento de cuenta ante los tribunales, ante el Ministerio Público, ante la República, a través de esas audiencias. Y quizás, y creo que el presidente se refirió a eso en algún momento de una manera sublime, los funcionarios actuales deberían verse en ese espejo y maquillarse bien frente a ese espejo, porque si a eso usted le suma lo que anunció el presidente de la República, precisamente el día que concluía esa audiencia y que se conmemora a nivel mundial el Día de la Lucha contra la Corrupción, que anunció una serie de medidas de las que vamos a hablar, que tienen cocorícamo, como dicen aquí, y pues con más razón a que los funcionarios públicos se vean y se iluminen bien al verse en el espejo de lo que estuvo pasando esta semana en la audiencia que se le conoció a la familia Medina, que estaba siendo cuestionada por sus vinculaciones poco ortodoxas y poco claras con agencias estatales. No cabe duda que ese es el tema central del que en esta semana tendremos que hablar en los ayuntamientos, doctor. Pero mire, ahí se vieron las posiciones de los abogados defensores. Pero yo vi uno que sinceramente de mucho renombre, mucho qué sé yo, que ese yo no lo contrataría para que me defienda. No, ay, no, una defensa pobre. El filósofo. Yo no quiero decir nombre. No, pero eso no es un nombre, fue que ahí le dijeron filósofo a uno.
Sí, No, y le dijeron discursito. Sí, el discursiador. pero hubo de los más, del que más renombre tiene, y una defensa pobre, lo que indica que él ni siquiera leyó el expediente. Y en una dijo al juez que había una lista de los suplidores y que tenían contratos con obras públicas y que ahí no estaba defendido. Y le empezó a leer, y en la tercera compañera, la del Bueno, leyó mal. a ese grado de estupidez. Mire, hay gente que se quemaron, muy buenos, otros jóvenes que demostraron mucha capacidad y sagacidad, pero hay otros que no. Bueno, el caso es que lo fundamental es que el juez impartió una serie de medidas de coerción a los imputados, porque estos señores, evidentemente, según todo lo que se debatió ahí, tienen que ver con el mal uso que se hizo de los fondos del Estado. Hubieron demasiadas cosas que se dijeron, aunque ese no es el juicio de fondo, pero sí el Ministerio Público pudo demostrar que los que estaban acusados tenían razón por qué ir a la cárcel. Por ejemplo, usted vio el de la OISOE ahí. El de la OISOE, porque es que da risa. Súper serio. No, serio no, porque lo primero es que ese despachaba de un restaurante todos los días. De los que le gustan al doctor Mesa Beltré. Ajá. Despachaba de ahí diario. Esa es una. Y lo otro es que dijeron que él estaba quebrado antes. Bueno, porque tenía problemas económicos. Hoy ahora tiene carro de lujo. La hija anda en Audi. Eso es una vida ostentosa y de mucho glamour y mucho que sé yo. Pues, señores, pero aquí hay una cosa que se ha hablado. ¿Y para qué necesita carro de lujo un envejeciente, doctor? Pero los viejos son los que andan en carro de lujo. El joven no tiene dinero para eso, entonces son sueños de la juventud que lo hacen realidad cuando consiguen. Es por Bueno, eso. y de esa manera, conseguir de esa manera está fuerte. Bueno, pero ajá, él lo hizo. Entonces, yo recuerdo que cuando designaron ese caballero, aquí lo vendieron como el Otra Plus Ultim de la seriedad. no, él tenía sus andanzas ya desde la Secretaría de Turismo. Él tenía sus andanzas. Pero no eran muy públicas, ¿no? No era público, pero tenía sus cuestiones. Entonces, ¿qué pasa? Que ese caballero cambió de un estilo de vida. Hay una cosa que aquí siempre se ha dicho, que es la auditoría social. Que la gente ve el cambio de vida de personas que son que ocupan puestos públicos. Pero lo del hermano de Danilo es la ley. Ajá. Todo el mundo, en todos los corrillos aquí se sabía que fue un carro, pero fue un azote. Uno de ellos, porque se dicen que hay varios más. No, hay una rumba, hay cuñado y con cuñado y recontra cuñado, ahí hay de todo que estaban en los puestos públicos. Mire, un azote, porque ese hombre le caía atrás hasta contraticos de 1 millón, 2 millones, 3 millones de pesos. Pero una red, una lapa, lo que se llama una lapa de cogerlo todo. Y entonces con otra agravante que cuando se conozca va a ser peor. Ahí vi yo, el director del Cabral Ibáez, que él lo equipó por ahí por la OISOE, diciendo que los equipos no sirven y que cuando llaman a la gente la garantía ni el teléfono quieren coger. Señores, ahí se configura la estafa, ahí sí. Buscar equipos reconstruidos y vainas chinas que no sirven para nada. Equipo Carabelita, se llama eso.
le dicen carabelita en el mercado. Entonces, señores, cuando se entra al juicio de fondo, esa gente no hay manera de cómo sacarlo. La hermana de Danilo del Pomper, bueno, pero esa era la vía expedita. El juez no quiso de que porque era mujer, pero ella hizo todo como un hombre y robó como un hombre. No, pero está bien del juez, está bien. Traficó con la influencia de un hombre. Eso porque es lo que no le... sí, pero la lectura que le dio el juez a la sentencita, como dice el filósofo, es peor que la hubiesen mandado a trancar, porque él dijo, ¿por qué no la trancó? Ahora, él no dijo que no la trancaba porque no tuviera indicios. No, sino porque era una costumbre de él. Exacto. Con las damas tiene un comportamiento que además yo lo alabo, y si yo fuera juez hiciera algo parecido. Esa fue la única motivación por la que él no la mandó a prisión. Mire, para la corrupción no hay género. No hay género, todo eso es verdad. Sí, pero hay que hacer una excepción, Andrés. Hay que hacer una diferenciación entre una cosa y otra. Sí, pues eso sí. No es que ella no está presa, ella está presa. Sí. Ella está presa, tiene medidas de cohesión. Lo que no te es en Najayo. Exacto. El pueblo que paga no está muy contento con esa medida. Pero no hay que llegar a... Ellos querían la otra medida. El pueblo. Sí, pero no hay que ser tan morboso. Sí, pero, además, el juez no puede ser populista. No, además, Andrés, el juez tuvo un planteamiento que yo lo vi correcto. Tú sabes que Vargas, que es amigo tuyo, yo soy un admirador de él, porque es que él conduce las audiencias y la sentencia. Entonces a todo el mundo le dice, le lee, vamos a decir... la cartilla moral. Sus cartas, ¿no? ¿Verdad? Tú debiste esto y esto. Y a mí me gusta cómo él actúa, ¿tú me entiendes? Él es... Pero yo creo que así como también los abogados se pasaron, parecía un juicio de fondo. Yo no soy abogado, Andrés, pero parecía un juicio de fondo, según los abogados. Ahora, ya yo te dije que eso era una vitrina. Andrés, no sé si ustedes están de acuerdo, pero el propio magistrado se lo dijo, cuando él habla del amor y del odio, también le dio su cocotazo, vamos a decir, al Ministerio Público, porque en ocasiones yo veía a la magistrada Jenny Berenice y al magistrado Camacho como con mucho, se veía que había odio. No hay un afán de protagonismo. Sí, entonces tampoco excesivo. El Ministerio Público está para eso. El Ministerio Público está para presentar. En una ocasión ella discutió con un abogado que nosotros no conocemos porque somos de Santiago. Eso no tiene nada que ver con el juicio. Entonces yo creo que también el Ministerio Público tiene que tener mucho cuidado para que la gente no piense que hay rivalidades, hay rencillas, hay cosas personales en el juicio. Porque lo único que va a hacer Andrés es dañar el juicio. Y eso no es lo que queremos. Lo que queremos es que todo aquel que cometió indelicadeza, pues paguen por esa indelicadeza y le devuelvan al fisco el dinero que se llevaron. Entonces, yo creo que el Ministerio Público también tiene que saber cómo se comporta. Ellos tenían toda la razón, todas las pruebas, ¿no verdad? Simplemente tenía que presentarlas, no había que discutir. En ocasión vi que el magistrado Camacho levantaba la voz de una forma atropellante, ¿no verdad? Se podría ver. Entonces yo lo que creo que ellos tienen que cuidar la forma, no el fondo, sino la forma de cómo hacen las cosas. Porque lo que queremos es que el juicio... Los que sean culpables, bueno, pues cumplan la condena que le ponga el pueblo, le ponga la justicia, que la justicia es representante de la sociedad, es decir, que le ponga la sociedad. Entonces, en ese sentido, yo creo que el magistrado fue muy, muy coherente. Incluso no entendí, eso sí, no lo entendí mucho, que le dice al doctor Hidalgo que él es un tonti inútil. Y entonces le pone una cuestión. Un tonto poco útil, sí, pero yo pensé que lo iba a dejar libre. Si usted le dio seguimiento al juicio, o sea, sí, yo lo vi. ¿Por qué
el doctor Hidalgo se ganó la sentencia que le cantaron fue que en una el juez lo paró frente a él, le hizo una pregunta y le dijo, y no me hable mentira, doctor. Y el doctor arrancó con una retahíla de embustes, porque cuando le dice al juez que él no sabe del video que ha circulado, en el que el doctor aparece en ropa de dormir, número uno, y número dos, le dice que él no conoce ni nunca ha visto al miembro de la familia que está siendo juzgado, entonces el juez no se reía porque el juez no es de mucho reírse. Pero si él hubiese dicho la verdad al juez ahí, seguro que lo libera, porque eso del doctor Hidalgo hace 6 años que él no está ahí. Es decir, que ahí hasta por consideración, y además una persona, Hidalgo es una personalidad en su comunidad, una personalidad del bien hacer. André, el fiscal que debió de tener un chaleco que dijese fiscalía, decía Policía Nacional, pero él tenía un folder y se le vio la prepotencia, porque yo vi el video. A mí no me gustan los funcionarios que actúan así. El funcionario tiene que ser humilde, tiene que saber que está llevando a una persona, quitándole su libertad. Oye, pero no lo haga tampoco con prepotencia. Sí, a mí no me gusta la prepotencia, en ningún sentido, no me gusta. No es necesario. Además, en justicia, la justicia, en un régimen de derecho como el nuestro, la forma daña el fondo. Claro. La forma daña el fondo porque si usted no hace bien los procedimientos, si usted no respeta el debido proceso, si usted no levanta bien las pruebas, si usted lo que hace, lo hace con esa investido de esa supuesta autoridad que lo hace un prepotente, entonces se tropieza con un juez que tiene la humildad del funcionario del que sirve, pero además tiene la fuerza de la autoridad moral que tiene una gente que se porta bien, un juez justo, y entonces le va a decir la verdad y le va a cantar. El juez amigo del doctor, que la gente lo ha aplaudido mucho por su mansedumbre, él también se salió de los cánones normales que se usan en esos procesos, de los protocolos y hasta de la solemnidad del proceso en justicia. Pero esa es su costumbre. Pero es su estilo, es su estilo. Estilo, él lo hace con todos los imputados. Sí, es su estilo, pero aún así, la gente ha visto bien lo que se ha hecho, porque eso es lo que la gente está pidiendo. Lo que queda abierto es lo que viene en los días o semanas próximos, porque ese se supone que es apenas la punta de un iceberg. Porque si es como se ha denunciado aquí, que la corrupción arropaba a todas las agencias públicas, falta mucho por exponer. Y si la gente del Ministerio Público van a manejarse así, yo le sugiero a la procuradora, mi admirada procuradora, que le dé un formato más riguroso a ese tema, que le dé un formato más riguroso a ese tema. Y también que si va a ser así el proceso, tampoco hay que llenar la cárcel de gente preso cuando la ley prevé otro procedimiento. A mí me hubiese gustado más, si yo hubiese sido el juez, le canto otra cosa. Quizás no tranco a ninguno, pero pongo a moverse las cuentas. Pongo a moverse las cuentas. Que manden cheques certificados de impuesto interno en vez de fianza a través de compañía de seguro. Porque, porque de lo que se le hay varias formas, doctor. De lo que se le acusa a ellos es de expropiar fondos públicos. Entonces, que comiencen soltando los fondos públicos. Pero que no ha entrado en el fondo, ¿no? No ha entrado en el fondo, pero la medida de coerción. No, que la medida de coerción, el juez tiene muchísima libertad para no, que le están violando sus derechos. No hay violación de derechos. La mayor violación de derechos a la que se puede someter a un ser humano es la privación de la libertad. Claro. Y eso la ley lo justifica. Si yo fuera juez, lo último que yo le canto a un encartado es privación de libertad. Porque privación de libertad en esa etapa de una sumaria es para gente de la que se sospecha que van a hacer lo que dice, lo que le sugirió el presidente Medina, los que están perseguidos, que mueran con dignidad.
Ese No es es más que usted. todo. Sí, porque eso fue lo que sugirió. A mí me parece, Andrés, que va a pasar aquí lo mismo que pasó con el caso de Brecht. Le cantaron prisión preventiva y a los 3 meses le variaron la Se la medida van de a coerción. variar, se la van a variar. Eso Sí, es así. pero lo que tú dices, mira, eso es así. Y mira que el propio juez dice, señores, véanse en ese espejo también. A los mismos fiscales, sí. Nadie puede actuar con odio porque tú no sabes el día que te toque a ti. Y a ti no te gustaría que alguien venga, entre a tu casa con una prepotencia. Oye, te van a detener, te van a llevarle a tu casa y también Te van a van a atropellar. estrujarle una prepotencia. Sí, ahí lo que se puede armar en un caso, una desgracia también. Sí, Y los sí. pobres policías que están ahí, que a veces no saben qué hacer, porque reciben orden del Ministerio Público. Entonces, yo creo, como tú dices, la magistrada debe de, no sé, esos Fortalecer el fiscales, protocolo de eso. sí, esos fiscales Fortalecerlo. no Pero pueden yo le voy a actuar decir una cosa. porque van a dañar el proceso. Si vuelven Mire, y hacen otros allanamientos y tienen un comportamiento similar, van a dañar el proceso, Andrés. mire, oiga Van a lo que le dañar. voy a decir. Ese caso que se conoció es uno solo. Eso es uno. Sí, es un Mire, entramado. Es uno, es uno y es de forma parcial. pero mire toda la gente que están involucrados. Sí, pero Pero mire, yo le voy a citar otro. Cuando se... mire, en la vista preliminar que viene, pueden sumarse más gente a ese caso. Pero mire, cuando ese uno, bueno, yo le voy a poner otro caso que tiene que conocerse obligatoriamente, el de los fondos eléctricos y la licitación, que también hay vinculado a Medina. Cuñada, pues, cuñado, qué sé yo qué, con cuñado y todo. Señores, ese es más grande todavía. Ese es más grande. Sí, sí, sí. Y así usted coge por varias instituciones y lo que hay es una cosa espantosa. Entonces, hay que estar preparados para ver todo esto. Y deben ir todos, conocerse los casos, porque si queremos en verdad desentar el sistema democrático y la justicia en la República Dominicana, tiene que ir todo el mundo, porque eso no puede ser. Porque mire lo que dice César. Ah, no, que en 3 meses le va a pasar como lo de Odebrecht. Eso es un mal mensaje. Porque si vamos a seguir con el cancito de que te tranco 3 meses. Sí, pero Andrés, Te los de suelto. Odebrecht han ido No, a todos los juicios, ninguno ha dejado de ir. no, pero espérate, te tranco y 3 meses, y a los 3 meses te suelto, y que tiene medida de cohesión y yendo en un juicio a perder tiempo y a dar vuelta ahí. Entonces, el ejemplo, usted sabe cuál es, robe, para que usted nada más va a durar 3 meses. No, Andrés, yo estoy de Ay, acuerdo con Andrés Ayala. El ser humano, su condición natural es la libertad. Ahora usted tiene que atarlo a que no se vaya y que pase el proceso. Mire, Porque los regímenes, es que el imputado es inocente, uno es mire, inocente hasta que le prueben lo contrario. en los regímenes de Estado de Derecho fuerte, Sí, incluso donde los policías miden 6 pies y usted no puede revelársele, porque si te ponen la mano encima te aplastan. Son regímenes sí. fuertes. Ahí la gente va a prisión cuando la sentencia es firme. Cuando la sentencia es firme. Y Ahora, preventiva porque no tiene los recursos para salir. no, Pero a todo el mundo le ponen o no fianza. tiene los recursos o el juez tiene sospecha legítima fundada Sí. de que ponerlo en libertad se corre en riesgo de fuga, O se de corre en matar a riesgo otra persona, de de hacerle asesinato, daño a otra persona. de suicidio, de Sí. destrucción de pruebas, porque también eso es una razón para que te priven de la libertad, para que tú no salgas libre a entorpecer la justicia con maniobras, ese tipo de cosas. Como viene muchos casos, tal como cita el doctor Enríquez, lo que sugerimos nosotros es que el protocolo de llevar eso se revise, porque ni siquiera es necesario estar haciendo allanamiento de madrugada.
Eso tampoco es, en el Estado de Derecho, eso no se ve bien. Llamarlo Sí, a que se porque presente. si a mí mañana me llama el Ministerio Público para investigarme, yo no voy a salir huyendo. Y me puede pasar, porque soy un ciudadano dominicano, por cualquier razón, con fundamento o sin él. Claro, Lo, aquí, cor- aquí lo cualquiera correcto, te pone una sí, querella. exactamente, lo correcto es que tú te presentes. Pero, Ahora, yo estoy seguro que ese señor Medina, que es miembro de la familia, prominente, dijo el juez que lo conoce, que es el niño lindo del jefe de la familia, ese sí lo citaban, iba a ir al Ministerio Público, porque No, pero ¿y para dónde va a salir corriendo ese? por de ejemplo, mire, hecho, lo que ha Andrés, habido, lo apresaron allá. Lo interrogaron y cuando salió lo apresaron ahí. No fue en su casa. A ese mire, es lo que dejaron detenido fue. Sí, no, ellos lo dejaron salir, pero lo detuvieron en la escalera. oiga, Imagínate. porque aquí uno se ríe porque usted ve lo que han citado la Procuraduría para hablar de las declaraciones juradas sospechosas, ¿verdad? Entre Sí, comillas. sí, sí. Y dicen, no, yo estoy dispuesto a venir las veces que sea necesario que me llamen. Ajá, pero usted no tiene que Es que decirlo. no tiene de otra. Al Es que que cita, tiene que ir. al que cita el Ministerio Público, Tiene doctor, que ir. o un juez, Okay. usted no tiene de otra, es ir. Estoy dispuesto a ir, no es que usted va a ir. Usted lo que Sí. tiene que buscar un abogado No, y coger para nada. allá. Ir Pero acompañado de su abogado, que eso lo Claro, prevé el Código de Procedimiento. en los claro. Bueno, Y no próximos tiene, días, ni siquiera tiene que declarar. no, usted puede negarse incluso a declarar. Puede negarse a mire, declarar. Doctor dice, el día 21, el juez Alejandro Vargas va a conocer también el caso del archivo de la parte de Odebrecht que archivó el ex procurador. doctor, archivemos esto hasta después de la pausa, ¿le parece? Ah, bueno. Es porque ese es otro caso interesante. David, vamos a una pausa. Si en el área en donde vives o en tu localidad está pasando algún hecho noticioso informativo, Canal 19 te da la oportunidad que se haga justicia. Envía tu video al teléfono que aparece en pantalla y hagamos justicia juntos. Informativo 19, la noticia ahora. Usted citó al cerrar el segmento Bueno, anterior. el juez Alejandro Vargas, el 21 de este mes, va a conocer el archivo que le dio definitivo Jean Alain Rodríguez. Ahí hay el caso de Brecht. Usted sabe que hasta ahora son 6, ¿verdad? 6 o 7 los que están que se le está haciendo el juicio. Es decir, Sí. que eso puede ampliar. El caso de Brecht se ha ido complicando porque ahora mismo el señor Rondón sometió ante un organismo internacional a los jueces porque le han violado su derecho. Y eso está en la instancia que muchos querían que estuviera. Sí, primera instancia, eso, un show Ahí largo. ahí va a dar vuelta y después brincando y qué sé yo. Pero que ahí hay una cosa, doctor, Pero eso que yo la quiero resaltar de nuevo. pero que ese expediente, ese sí tiene por donde cortar. Porque, por ejemplo, los brasileños dijeron, según ellos, que son 92 millones, inclusive hicieron un acuerdo que no han cumplido. 92 millones. Y entonces solamente el procurador que se fue lo puso hasta el 2012. El 14 no está para sacar a Punta Catalina y Punta Catalina está en los 92. Bueno, eso un juez puede reabrir las pesquisas sobre el tema. Pero además, ese expediente tiene otro tema, doctor. Si los que acusaron no aparecen en el juicio para sostener su acusación, que no es el Ministerio Público, no aparece. Son los que señalaron a los supuestos corrompidos. Si esa gente no aparecen y no van a aparecer,
el juicio tiene un gran tropiezo, que fue lo que advirtió la entonces presidenta de la Corte Penal de la Suprema Corte de Justicia, que el expediente adolecía de eso. Ahora, las juezas del tribunal que conoce el tema han dictado una orden de comparecencia de un brasileño que vive en Brasil. Dígame, ¿cómo usted hace cumplir eso? Pero si yo fuera... Pero además, Andrés, cuando se hizo el acuerdo, se sobreentendía que la empresa ya quedaba fuera de cualquier enjuiciamiento. El proceso judicial. Esa fue la vagamundería más grande. Esa. Sí. Hacerse Ahí acuerdo. exoneraron la empresa. Oh, Dios, pero venga acá. Lo único que le hicieron fue eso? ponerle una multa económica. Mire. Si yo fuera acusado, no que a usted, Marco Vasconcelos, y qué sé yo, que de Blasio en Brasil lo están acusando que se le dio. Digo, no, pero que venga él aquí para que me lo demuestre a mí. Sí. Ay, que por allá. Están buscando al Becerra que venga aquí a... Sí. Ahora, en ese archivo definitivo, en ese archivo definitivo, Andrés, hay gente que yo creo que no debieron de haber estado ahí nunca. No. Y Miriam lo dejó entender a sí mismo. Ahí hay gente que no debieron estar y faltan otros que sí. Hay gente que debieron estar, claro. Exacto, pero ahí hay gente, yo no sé, van a revisar, pero yo la verdad es que no creo, quizá de lo que revisen uno podría, digo yo, pero la mayoría de la gente que dejaron o que archivaron ese expediente definitivo, el archivo definitivo, ahí hay gente que nunca debieron de haber estado en ese expediente, porque salieron, primero, yo te pongo el caso de Alfredo. ¿Qué hacía Alfredo en ese expediente? Hombre, que pierde su casa porque no tenía para pagarla, como ella misma dijo en el juicio. ¿Cómo puede haber lavado a una gente que no tiene dinero? Entonces, o como pusieron a Andrés Bautista, que todo el fruto de su trabajo de décadas. También, es que yo pienso que Andrés debieron de dejarlo, pero me imagino que había que haber alguien del PRM, tenían que quedarse algunos, ¿no? ¿Verdad? No, lo que pasa es que el origen de ese expediente fue precisamente ese, el del PRM, que se veía venir en ascenso y era quien ponía en peligro la hegemonía del entonces partido de gobierno. Sí. Porque todas las cosas tienen una razón de ser. Y en política no hay desperdicio. Y toda la acción de justicia y de Ministerio Público y de Ejecutivo y de legisladores es una acción política. Claro. Y esas acciones son puramente políticas. Y tú sabes el daño que se le hace a una figura pública, cuando tú lo involucras en un expediente para después tener que dejarlo. Aunque lo hayan dejado fuera del expediente, el daño moral está hecho. Hay un refrán, César, ¿quién repone ese daño moral? La leche derramada nadie la recoge. ¿Quién va a reponer ese daño moral? Por ejemplo, que se le hizo a Alfredo. Nadie va a responder por eso. Oiga bien, Rondón le dijo ahora en el tribunal que el ex procurador Jean Alain lo llamó para hacer un acuerdo. Que hiciera el acuerdo, que iban a arreglar eso, pero que metiera unas cuantas gente del PRM. Y Rondón dijo, no, pero yo no pongo gente así. ¿Qué es lo que tú me estás planteando? Lo dijo en el juicio ahora. Sí, lo dijo. Lo ha sostenido. Oiga, uno que va a tener que ser sometido, Jean Alain, yo lo citara que fuera. Bueno, ahora, para que hable ahí. Él ha tratado de salir, no sé con qué intención, porque la ley es clara que los exfuncionarios que manejan recursos tienen un periodo de tiempo que no pueden salir del país. Eso lo contempla la ley. Bueno, pero en el caso de él es más grave. A menos que no tenga un permiso de... Porque no, lo que pasa es que gente de ese expediente de Odebrecht y de otros expedientes le van a presentar querella formal a ese caballero por falsificación. Porque en el caso de Brecht
ese mismo caso que la jueza, hoy procuradora, dijo que no tenía pata para sostenerse, hay muchísima documentación falsificada o manipulada, que es lo mismo que falsificarla. Fue lo que pasó con el ingeniero Rodríguez, fue lo que pasó con el propio Andrés Bautista y García. Y Fue lo con que Chu pasó, en un fue lo que momento pasó, dado, fue lo por que pasó suerte con Chu Vázquez lo también, dejaron en libertad, pero cuando este todas fue sus otro daño. Este fue otro operaciones de daño ganadero también. la agarraron y la convirtieron en documentos de lavado de activos. Sí. Entonces, a todas esas cosas, el jefe del Ministerio Público actuante va a tener que responder. Y más si esa gente se están jugando ahí su libertad. Ahí hay gente que le pueden cantar 10 y 15 años de prisión y despojarlo de todos sus bienes. Entonces, ante una acción así, usted sabiendo que hay un responsable de actuar mal, de retorcer la ley para perjudicarlo, usted lo menos que puede hacer es ir a la misma justicia a reclamarle responsabilidad. En otros ambientes, como se manejan las familias, le hubiesen mandado un soldado a pasarle juicio. Pero hay familias aquí, pero no son la Gambino ni la Corleone, ¿verdad? Entonces, aquí nos queda la justicia. Y la gente va a acudir a la justicia. Y toda esa gente que actuaron con ese afán de llevárselo todo, van a tener que ir a la justicia. Y usted verá que va a aparecer un día de esto, un Juan de los Palotes, que va a someter al propio presidente de la época, por la razón que sea. Porque se escandalizó mucho. Sí. ¿Y cómo que se va a explicar el tema de Catalina la Grande? ¿Cómo se va a explicar eso? Ay, mamacita. Por Eso es eso, un Andrés, problema. por eso mi preocupación con que se levanten expedientes que no estén bien sustentados, porque la magistrada Miriam se la jugó. Entonces ella no puede darse el lujo de llevar expedientes que no tengan el sustento necesario, probatorio, como para llegar a una condena, porque entonces, ¿en quién vamos a creer? ¿En quién Así vamos es. a creer? Y por eso es que yo pido, ¿no verdad? Por lo menos la sugerencia de que se respete el debido proceso y que no se hagan expedientes alegres. Ya el presidente de la República lo dijo. Oye, los expedientes que llegan a la justicia no pueden ser como esos expedientes que llegaron de Odebrecht, porque ahí lo que había era un populismo penal y había que hacer algo. Pero es que la justicia no debe de funcionar así. La justicia debe funcionar porque en No, cualquier momento cualquiera la se ve justicia, la justicia en un tiene, proceso judicial. César, la justicia tiene que funcionar respetando el debido proceso, Claro. que es lo que le da garantía a todas las partes involucradas de No, que y se a le va a toda la tratar ciudadanía, a todos precisamente con nosotros. justicia. Claro. Ahora, yo no quiero dejar de recordar aquí en los ayuntamientos esta semana mis aprehensiones con relación a la estructura judicial que tiene el país. Hay una estructura judicial demasiado partidarizada en el estamento medio de esa justicia. Pero hay muchos jueces de carrera también. Bueno, hay jueces de carrera, pero hay jueces también. Por eso, bueno, el Ministerio Público A los más altos niveles. sabrá, A mí ¿no? me preocupa eso. El Mire, Ministerio Público sabrá dónde lleva los casos, ¿no verdad? no, que ya no es el Ministerio Público que lleva los casos. El Los juez casos, que el juez que conoció, por ejemplo, ahora la medida de la coerción cuestión. contra la familia, le asigna al tribunal que va a hacer la pesquisa para entonces ir a la audiencia preliminar en la que se le pasa juicio a las pruebas. Ah, sí. Y si el juez que conoce ese caso es de lo politizado, puede cantar alegremente no al lugar. Y entonces ahí comienza la batahola Sí, pero ahí el de las Ministerio Público apelaciones. va a apelar y entonces va a un Sí, tribunal de sí, apelación. yo tengo mis temores, César, tengo mis temores. Mira, a nivel de corte de apelación, ahí hay mucha politización. Y a nivel de Suprema Corte de Justicia no hay que decir nada. Ahí todo el mundo sabe lo que pasó cuando desmantelaron la Corte de Suprema. Aquí nos queda algo en el Tribunal Constitucional que también fue atacado
en la postrimería del gobierno del señor Medina. Que yo creo que es el tribunal de las altas cortes que mejor desempeño ha tenido. Sí, sí, se ha manejado con, Esa es la verdad. sí, con equidad. A pesar, por eso que yo no creo en eso de que un político no puede estar en X posición, porque el mejor ejemplo es Milton Rey, que era un político del pie a la cabeza, Bueno, senador, fue secretario senador. de Estado. Sin embargo, llega ahí y desempeña un papel que todo el mundo, toda la sociedad lo ha apreciado. Entonces, Bueno, no fíjese es que yo que tú seas político, eso no te descalifica, te descalifica tu comportamiento. claro, fíjese que yo no hablo de político, yo hablo de partidarizado, de Sí, militancia política, que es lo que me preocupa, porque de la militancia política usted actúa con la pasión política. Y políticos somos todos, y sobre todo los que trabajan en el aparato público, sean sí, jueces, sean pero fiscales, sean ministros, lo que sea, son políticos, son el guardia, hecho policía, que uno todo. sea político no es razón para que usted no haga la cosa correctamente. Exactamente. César, lo que No es hacemos razón. es independiente. Independiente. Esa ¿Y qué es eso? palabra, esa, No es que yo no creo en eso, eso no existe, la independencia. Aquí no Lo que hay. usted tiene que ser es justo y aplicar la ley. Es lo único. Y tener El hecho de que usted capacidad y haya militado en honestidad. un partido político no lo descalifica para conocer No, un claro. expediente. Te Ahora, descalifica tu comportamiento frente a ese expediente. ahora que el doctor trae a colación el término de independiente, entre las cosas que dijo el presidente Abinader esta semana, habló de una modificación constitucional que él va a aupar, que va a motorizar. Entre las medidas que piensa someter ahí está la de poner un Ministerio Público independiente, de origen independiente, de elección independiente. A mí me preocupa, doctor Enrique, de manera sincera, el tema de que los políticos quieran poner el Ministerio Público de este país en manos de una sociedad civil políticamente activa, que puede desmontar Sí, yo también. todo el andamiaje del sistema de partido, que es una vieja aspiración de ese sector que quiere asumir el poder sin ser votado por nadie. Entonces, eso hay que tomarlo con pinzas, esa propuesta Y que del presidente en Abinader. todos los gobiernos entonces tienen piezas en todos los gobiernos. Sí, pero además, César, Sin ningún doctor Enrique, sacrificio. usted sabe qué es lo que ha llevado a un país como Perú, que estaba en el despegue para aspirar a ser un país del primer mundo. Eso Ha mismo. sido la politización del Ministerio Público a través de la sociedad civil, que ya no para ante nadie, no respeta ninguna institución. Han destruido todo el liderazgo político de ese país y toda la estructura institucional de ese país. Porque cada vez que un Ministerio Público eso dice que va a investigar a fulano, tienen presos o muertos a los presidentes de los últimos, o huyendo a los presidentes de los últimos periodos constitucionales, y Perú se ha vuelto una sociedad ingobernable justamente cuando estaba en el penáculo de su ascensión hacia el desarrollo. Nadie quiere asumir la presidencia. No, y eso ha sido esquema, y eso ha sido motorizado por un llamado Ministerio Público Independiente. No, es que la justicia, ni siquiera en Estados Unidos, que es el poder mundial, la justicia, bueno, es independiente porque el presidente no interfiere en eso. Pero ¿quién lo designa? Lo designa el presidente de Estados Unidos. ¿Quién lo ratifica? El Senado ratifica. Sí. Pero no puede ser. Yo no sé qué mecanismo van a buscar, pero yo ahí coincido contigo. Que lo que hay que hacer es ponerle una persona que tenga criterio jurídico y que vaya a aplicar la ley. Mire, aquí lo primero que hay que analizar es ¿cuál es la composición de la llamada sociedad civil? Bueno, usted coge la composición, están grupos empresariales, grupos sindicales, grupos, por ejemplo, la iglesia, la evangélica, la católica,
Y otros que son los que más daño hacen y los que más inciden son comunicadores que se pintan aquí como los grandes Independientes. Los dueños de la verdad. Sí, los dueños de la verdad. Sí. Entonces, esta sociedad civil es cuestionable. Ahora, como tienen manejo de los medios, tienen la iglesia, tienen la qué sé yo qué, cuando ponen una cosa circular, por ahí se van. Sí. Fíjese, es una debilidad que tiene la sociedad dominicana, que se debe muchas veces a la concentración de los medios de comunicación en manos de empresariales. Porque ya ahora hay un problema, aunque ahora con las nuevas tecnologías, las nuevas ventanas que se abren como YouTube, Facebook y esas cosas, se ha ido diversificando un poco el poder de los medios de comunicación. Pero hay que tenerle ojo a esa gente. Yo sé de unos que están por la mañana, varios programas de diferentes canales que mire que ellos son de que los que trazan la pauta. Y por ahí entonces de que se van. Eso no es así. Es más, yo estoy ya que cuando ellos trazan la pauta, yo estoy en contra, igual que el CONE. El CONE, que es la Asociación de Industriales. Cuando usted oye el CONE por un lado, póngale ojo. Que lo que le conviene al CONE no le conviene al pueblo. No, porque esos intereses. El empresario nada más tiene un solo objetivo, pero, y es hacer dinero. Ganar dinero, pero a favor. Entonces, señores, esta sociedad civil de aquí necesita revisarse, porque esta no es una sociedad civil que garantice el mejor enfoque, ¿no? Pero ¿sabe quiénes somos los culpables? Somos los políticos. Pero hay otro que desacreditamos la actividad política para estar bien con una sociedad que solamente quiere llegar a los cargos sin ningún tipo de sacrificio. Pero hay otro elemento que ustedes no han insertado ahí, que es el elemento del populismo. El populismo que suele vestirse de izquierdoso, generalmente, del socialcomunismo, también se aprovecha de esos movimientos para introducir en las constituciones de los países figuras que le permiten ir asaltando el poder de manera paulatina. Por ejemplo, se inventan de una vez una constituyente que en nombre del populismo arrasa con los sistemas, como pasó en Venezuela. Se inventan otros mecanismos para lograr perseguir y poner en stock, digamos, a lo que es la estructura política de un país, porque entonces la amenazan con el Ministerio Público, con la justicia, y generalmente la justicia y el Ministerio Público tienen muchos componentes de ese populismo. Usted lo ve en los propios fiscales nuestros, que creen que pueden saltarse cualquier valla y pueden perseguir a cualquiera. Pero mire un caso que se puso aquí, el 4% de la educación, todo el mundo, eso, pues de que sociedad civil, qué sé yo. Ahora, muy bien, ya del 4% que se empezó a implementar en el 2013, van 7 años. Ahora la pregunta es la siguiente, en los 7 años, ¿se ha mejorado la calidad y la preparación con que deben salir los estudiantes? Eso no ha cambiado, no ha mejorado, porque esa fue una acción populista. No a eso me estoy refiriendo. ¿Para qué son acciones populistas que ahora le están costando al país casi 200 mil millones de pesos de presupuesto. ¿Para qué ha servido el 4%? Para que 2 ministros o 3 salgan multimillonarios aspirando a la presidencia en el PLD de educación. Y para una serie de cosas que se están dando ahí. Señores, entonces ya llegó el momento de que ese 4% hay que revisar cómo es que se va a gastar, porque debe haber una calidad en el gasto. Pero eso no lo toca. No, doctor, no lo va a tocar, porque eso lo está manejando ese populismo, esa sociedad civil, que impusieron eso. Me compren libros y me compren uniformes, y me compren computadoras, y me compren de todo, porque, oiga, esto es una trampa tan grande que tienen algunos empresarios que manejan esa sociedad civil,
que con el caso de la virtual se inventaron un reguero, que hay que computadora. Las clases ahora no son ningún virtual, nada. Las clases son por televisión y radio. Porque inclusive cuando Danilo, porque esa es otra estafa, dieron computadoras, que eso es una millonada, y a todo el mundo, muchachos. Y usted sabe qué pasa, que las computadoras que dio Danilo no cogen wifi. Bueno, ¿quién la vendió? Habrá que averiguar. Ah, pero eso misma gente, porque ese es el problema. ¿Por qué no atacan eso? Cuando se conozca eso de esa computadora, ahí sí es verdad. Pero es todo lo que hay que poner el ojo es la propuesta presidencial de intervenir de nuevo la Constitución. Hay que poner el ojo ahí, porque las intenciones del presidente sé que son las mejores. Sí. Pero a veces eso se sale de control. Yo lo dije, toqué el tema hoy en el programa que trabajo en la tarde y lo decía. Aquí se habla, o hay un criterio equivocado, una percepción equivocada de que aquí la Constitución se ha modificado mucho. Y aquí la Constitución del 66 para acá, que es la misma base que tiene la de ahora, es decir, han habido modificación, pero si vamos a la Constitución es la del 66. Solamente se ha modificado 4 veces. ¿Tú sabes cuántas veces se ha modificado la de México? Más de 700 veces. Entonces, las constituciones no son estáticas, son dinámicas. Ahora, que hay que ponerle candado por aquí, candado por allá. Yo no me opongo a nada que vaya en beneficio de que las cosas se hagan bien, pero tampoco podemos pretender cerrarle una constitución y que no haya forma de modificarla, porque hay momentos donde realmente hay que modificar la constitución. Lo que pasa, César, que a lo que se aspira es a evitar que el populismo se apodere de la constitución. Las constituciones son buenas y son adaptables, son perfectibles, en función de los intereses generales, no de los intereses particulares. Porque ¿qué es lo que ha pasado aquí desde Santana? Bueno, que la Constitución se ha ido moviendo en función de intereses particulares. Y este país ha estado al borde hasta de la disolución. Sí. Como yo sociedad, creo que fruto la de esa única situación. Constitución que se hizo, o la única modificación que se le hizo a la Constitución, que realmente hubo una participación, fue la del 10. Sí, eso fue un trabajo bien hecho, eso no cabe duda. Del 10, pero ahí hay 36 leyes vinculantes a esa Constitución que ni siquiera han sido aprobadas todavía. Pero ya eso no es culpa de la Constitución, eso es culpa de quienes gobiernan. En esas leyes hay candados. Pero, entonces yo lo que tú decías ahorita, yo le tengo terror, para no decir miedo. A mí eso de un ministerio que vaya en manos de la sociedad civil. Una cosa es que el presidente ponga en un momento dado. La otra cosa es lo que César, tú decías. Yo David a eso le tengo mucho miedo, pánico. Dice David que se nos acabó el tiempo esta semana, pero los temas siguen vivos y ojo a las propuestas presidenciales de esta semana. Vamos a leerla, vamos a estudiarla, a ver si la semana que viene hacemos un análisis de las propuestas en función del interés general. Los ayuntamientos regresan la próxima semana.